En el año es 1946. Una recién nacida es recibida en el mundo. Una de 12 hijos en una familia tan pobre que cuenta la leyenda que sus padres le pagaron al médico que la atendió con nada más que un saco de harina de maíz. Esa niña era Dolly Rebecca Parton, un nombre que algún día brillaría en vallas publicitarias, teatros, pantallas de cine y salas de conciertos en todo el mundo. Avanzando rápidamente a través de las décadas, Dolly Parton no es solo una estrella de la música country. Ella es una institución. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Ha acumulado 11 premios Grammy de casi 50 nominaciones. Convirtió Dollywood en uno de los parques temáticos más queridos de Estados Unidos e incluso lanzó una organización benéfica de alfabetización, la Imagination Library, que ha enviado más de 200 millones de libros gratuitos a niños. Pero, detrás de las pelucas, los diamantes de imitación y los ingeniosos comentarios, Dolly ha estado viviendo una doble vida. Durante 30 años, construyó una brillante imagen pública que todos creían conocer, mientras mantenía cuidadosamente otro yo, más silencioso oculto del centro de atención. Ese contraste, ese tira y afloja entre Dolly, el ícono, y Dolly, la mujer, es lo que hace que su historia sea tan magnética. Esto no se trata de escándalo o engaño. Se trata de supervivencia. Se trata de una chica de las Smokies que aprendió desde el principio que a veces tienes que desempeñar un papel en público para proteger lo que realmente importa en privado. El caso de Dolly Parton puede haber sido el del abrigo de muchos colores, pero su vida fue tejida con muchas más capas de lo que nadie jamás imaginó. Para comprender la doble vida de Dolly, primero debemos comprender lo lejos que llegó. Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee, una pequeña aldea cerca de Pittman Center, en las grandes montañas humeantes. Fue la cuarta de 12 hijos nacidos de Robert Lee Parton, un aparcero y trabajador de la construcción, y Hayley Parton, quien mantuvo unida a la familia a través de la música y la fe. Cuenta la historia que los Parton estaban tan faltos de dinero cuando nació Dolly que su padre le pagó al médico con un saco de harina de maíz. La propia Dolly ha repetido esta anécdota con una sonrisa a lo largo de los años, sin rehuir nunca sus humildes comienzos. La pobreza, de hecho, más tarde alimentaría algunas de sus canciones, más perdurables como Coat of Many Colors, escritas sobre el abrigo de retazos que su madre cosió con trapos. La vida en esa cabaña de una sola habitación era abarrotada, ruidosa y rebosante de música. Ali enseñó a sus hijos canciones folclóricas de los Apalaches, y Dolly absorbió los himnos que escuchaba en la iglesia. Cuando tenía 10 años, ya actuaba en estaciones de radio locales en Knoxville, y a los 13 años hizo su primera aparición en el Grand Ole Opry, presentada nada menos que por Johnny Cash. Incluso entonces, Dolly sabía a dónde sí. Una vez dijo: siempre supe que estaba destinada a Kikakushu, a algo más que a una cabaña acá en el bosque. Simplemente no sabía lo lejos que tendría que ir para llegar allí. Fiel a su palabra, el mismo día después de graduarse de la escuela secundaria en 1964, empacó sus maletas y se mudó a Nashville, decididas a perseguir su sueño. Los primeros años no fueron fáciles. Nashville estaba lleno de aspirantes, y la voz de Dolly, con un toque de alta montaña, no era exactamente el sonido dominante de la época. Pero la persistencia era su arma secreta. Firmó con Monument Records, inicialmente impulsada hacia el pop,
pero rápidamente encontró su lugar en el country. Su gran oportunidad llegó cuando Porter Wagoner, la estrella del programa de Porter Wagoner, la invitó a unirse a él en televisión en 1967. Esa asociación convirtió a Dolly en un nombre familiar. Juntos grabaron duetos, recorrieron el país y construyeron una base de fans leales. Pero detrás de las sonrisas y los conjuntos a juego, Dolly ya estaba demostrando que tenía otra vida dentro de ella, una en la que no se conformaba con ser la compañera de nadie. En 1974, Dolly tomó la dolorosa decisión de dejar el programa de Wagner para seguir una carrera en solitario. Para suavizar el golpe, escribió I Will Always Love You, una balada de despedida que se convertiría en una de las canciones más famosas de la historia. Ese simple acto resume perfectamente la doble vida de Dolly. Dulce en la superficie, pero arraigada en decisiones difíciles, ambición y la necesidad de definirse en sus propios términos. La chica que comenzó con nada más que un derecho de nacimiento de harina de maíz, ahora estaba en camino de convertirse en una estrella. Pero el estrellato requería más que una buena voz. Requería una imagen cuidadosamente elaborada. Y ahí es donde la otra vida de Dolly realmente comenzó a tomar forma. Si le preguntas a Dolly Parton sobre su estilo, te lo dirá directamente. Cuesta mucho dinero verse así de barato. Esa frase, pronunciada con un guiño, resume el genio deliberado de su personaje. En la década de 1970, la música country todavía estaba definida por hombres con sombreros de vaquero y se esperaba que las mujeres fueran dulces y recatadas. Dolly decidió hacer estallar eso. Apiló su cabello en pelucas altísimas, pintó sus labios de rojo brillante y usó vestidos de diamantes de imitación que brillaban como una bola de discoteca bajo las luces del escenario. Una vez confesó que su look se inspiró en lo que ella llamaba la pueblerina de su ciudad natal. Una mujer de la que se hablaba en susurros, pero recordada por su audacia. Dolly pensó, si eso es vulgar, entonces lo vulgar seguro que parece divertido. Pero aquí está el secreto. El brillo de Dolly no era solo moda, era armadura. Al crear a Dolly Parton, el gran cabello, los vestidos de busto, la feminidad exagerada, le dio al público algo tan deslumbrante en lo que concentrarse que a menudo se olvidaban de cavar más profundo. Detrás de esa armadura, Dolly podía mantener su vida privada exactamente así, privada. Se tomó este compromiso tan en serio que ha admitido dormir con maquillaje. ¿Por qué? Porque si un incendio o un terremoto golpeaba en medio de la noche, quería estar lista para conocer al público sin romper la ilusión. Imagínese preocuparse tanto por su imagen. Suena agotador, pero para Dolly era supervivencia en una industria rápida para descartar a las mujeres como has-beens en el momento en que se ven demasiado ordinarias. Por supuesto, Dolly convirtió el escrutinio en su ventaja. Cuando los tabloides especularon sobre la cirugía plástica, ella se les adelantó con una broma. Si algo se está embolsando, hundiendo o arrastrando, lo meteré, lo succionaré o lo depilaré. Bromeó una vez. Al hacerlo, convirtió la vulnerabilidad en frases ingeniosas, manteniendo el control de la narrativa. Pero quizás la parte más fascinante es cómo equilibró la transparencia con el secreto. Dolly podía hablar durante horas sobre sus pelucas, su rutina de maquillaje o incluso su exagerada línea de busto. Pero cuando se trataba de los rincones más íntimos de su vida, su matrimonio, sus luchas, su fe, cerraba la cortina.
Los fans creían conocerla, pero la verdad es que solo conocían la versión que ella quería que vieran. Este acto de equilibrio no era engaño, era estrategia. Al construir a Dolly, el espectáculo, protegió a Dolly, el alma. Se labró un espacio donde podía sobrevivir a las presiones de la fama, seguir a cargo de su carrera y aún así, mantener sagrada su verdad más profunda. Y sin embargo, como veremos, las contradicciones de Dolly solo se multiplicaron. Era la reina brillante del country, pero también fue la mujer que sorprendió a los fans al posar para Playboy. Era una cristiana devota, escribiendo música gospel, mientras perseguía simultáneamente el éxito crossover en las listas de éxitos pop y rock. Era generosa y filantrópica, pero también astuta en los negocios, convirtiéndose en una marca décadas antes de que eso se convirtiera en la norma. La peluca y los diamantes de imitación no eran solo un look. Eran la máscara que le permitía vivir dos vidas, una para el mundo y otra para ella misma. Cuando los diamantes de imitación eran cegadores y las pelucas alcanzaban alturas de rascacielos, Dolly Parton se había convertido en una marca. Pero cada marca tiene su letra pequeña, y la de Dolly estaba escrita con tinta invisible. Comencemos con el misterio más perdurable, su matrimonio. Dolly Parton se casó con Carl Thomas Dean el 30 de mayo de Messé. La ceremonia fue pequeña. Solo Dolly. Carl, su madre, el predicador y la esposa del predicador. Carl fue su compañero durante casi 6 décadas. Sin embargo, para la mayoría de los fans, es un fantasma. Rara vez aparece en público, nunca asiste a alfombras rojas, y el hombre ha rechazado entrevistas con una consistencia que podría ganar el oro olímpico. Esto alimentó interminables especulaciones. ¿Era real? ¿Estaban secretamente divorciados? ¿Estaba Dolly encubriendo alguna vida romántica oculta? Ella se apoyó en los rumores con humor, bromeando una vez que la gente pensaba que tenía un maniquí en el armario al que llamaba Carl. En realidad, Carl simplemente odiaba el centro de atención. Mientras Dolly construía Dollywood, recorría estadios y protagonizaba 9 to 5, Carl dirigía una empresa de pavimentación asfáltica y vivía una vida discreta en Nashville. Ese contraste es tan épico. Dolly deslumbrando con lentejuelas, Carl con botas de trabajo en casa. Fue uno de los ejemplos más claros de su doble vida. Y luego está la fe de Dolly. Nunca ha rehuido hablar de su cristianismo. Al crecer en las Smokies, la música gospel estaba cosida a su ADN. Ha lanzado múltiples álbumes de gospel e insiste en que reza todos los días. Sin embargo, en 1978, Dolly sorprendió a los fans conservadores cuando posó para Playboy. No posó desnuda. Llevaba el famoso traje de conejita, orejas y todo, pero la idea de una chica country que canta gospel apareciendo en Playboy era casi escandalosa. Dolly lo descartó, luego riendo que lo hizo porque se veía linda en ese entonces y quería presumirlo mientras pudiera. Esa contradicción, la Biblia en una mano, las orejas de conejita en la otra, es pura Dolly. Nunca encajó perfectamente en una sola caja. Y tal vez esa sea la clave. La doble vida no se trataba de ocultar pecados. Se trataba de negarse a ser encasillada. Su música cuenta la misma historia. Recuerda que en una sola noche en 1973 escribió 2 de sus canciones más grandes, Jolene y I Will Always Love You. Una es sobre celos y tentación. La otra es sobre una tierna despedida.
Canalizar emociones tan diferentes en una sola sesión insinúa cuántos mundos emocionales estaba navegando Dolly a la vez. Luego está su imperio empresarial. Los fans ven Dollywood como un parque temático lleno de montañas rusas y pan de canela. Pero detrás de la cortina, Dolly es una astuta mujer de negocios. Es dueña de varias empresas bajo el paraguas de Dollywood. Ha invertido en empresas de medios y ha construido su marca con precisión quirúrgica. Sin embargo, minimiza este lado de sí misma, a menudo pretendiendo ser solo una chica de campo mientras toma decisiones multimillonarias. Esa es otra forma de su doble vida, la astuta CEO escondida debajo de los vestidos brillantes. Y no olvidemos la filantropía. La Imagination Library de Dolly, lanzada en 1995, ha enviado por correo más de 200 millones de libros gratuitos a niños de todo el mundo. Ha financiado hospitales, becas y, notoriamente, donó 1 millón para la investigación de la vacuna COVID-19 en la Universidad de Vanderbilt. Sin embargo, siempre se apresura a tomar a la ligera su generosidad, insistiendo en que no lo hace para recibir elogios. Dolly dijo una vez: «Simplemente creo que es importante retribuir si has sido bendecido, y he sido más bendecida de lo que jamás merecí». Aún así, incluso su filantropía tiene un doble filo. El público ve la generosidad. Dolly ve una misión arraigada en la pobreza de su infancia y su fe, el lado de su vida que a menudo mantiene más silencioso. Entonces, en las décadas de 1980 y 1990, Dolly vivía en 2 vías, una deslumbrantemente pública, otra ferozmente privada, y ambas funcionaban en armonía. Pero aquí está la cosa. Mantener 2 vidas no es fácil, lo que plantea la pregunta: ¿por qué se aferró a esa separación durante tanto tiempo? Vivir 2 vidas puede sonar glamoroso, pero en realidad es más como hacer malabares con fuego. Dolly lo logró durante décadas, y las razones son más profundas que las pelucas y las respuestas ingeniosas. Primero, está la pura presión de la fama. Imagínese despertarse todos los días sabiendo que millones de personas se sienten con derecho a su historia, sus secretos, sus angustias. Dolly entendió desde el principio que la fama puede comerte vivo si no estableces límites. Al crear una versión brillante de sí misma, les dio a los fans algo para deleitarse mientras mantenía las partes tiernas de su corazón encerradas. Fue autoconservación en secuencia. En segundo lugar, hablemos de género. Dolly entró en la música country en la década de 1960, cuando a menudo se esperaba que las mujeres fueran dulces, sumisas y secundarias, al exagerar su feminidad, el maquillaje, las pelucas, el humor sobre su figura. Tomó el control de la broma antes de que alguien más pudiera usarla en su contra. Cuando los críticos la llamaron demasiado llamativa, ella se rió más fuerte. Cuando se burlaron de su busto, lo convirtió en un chiste. Eso es poder. Y esa personalidad le permitió subir escaleras que de otro modo podrían haber sido retiradas. En tercer lugar, está el control. Dolly no era solo una cantante. Era compositora y empresaria. Ella ya es dueña de sus derechos de publicación. Una medida que le aseguró millones cuando la versión de Whitney Houston, de I Will Always Love You, se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Sabía que para mantener el control de su música y su dinero, tenía que jugar a largo plazo. La Dolly pública distrajo al mundo, mientras que la Dolly privada firmaba contratos, construía imperios y jugaba al ajedrez, mientras todos los demás pensaban que estaba jugando a las damas.
Pero no se equivoquen. La doble vida conllevaba riesgos. Guardar secretos significaba alimentar rumores. Durante décadas, los tabloides especularon sobre todo, desde su sexualidad hasta su matrimonio y supuestas aventuras con coprotagonistas. Dolly los descartó con humor, diciendo: «La gente siempre está hablando. Si están hablando de mí, al menos están dejando a Kika, a alguien más, en paz». Aún así, el costo mental de siempre desviar, siempre editar sus respuestas, debe haber sido pesado. Hubo momentos en que la tensión se hizo evidente. En entrevistas de los años 80, se puede ver a Dolly hacer una pausa antes de responder preguntas sobre Carl Dean o sobre la soledad en el camino. En su autobiografía de 1994, Dolly, My Life, Another Unfinished Business, admitió haber tenido episodios de depresión y dudas sobre sí misma. Incluso confesó un período en la década de 1980 donde contempló el suicidio, un crudo recordatorio de que debajo de las pelucas había un ser humano tratando de sobrellevar la situación. Entonces, ¿por qué mantener la doble vida si era tan agotador? Porque la alternativa, regalarlo todo, era peor. Dolly dijo una vez: «No voy a limitarme solo porque la gente no acepte el hecho de que puedo hacer algo más». Al separar su yo privado de su yo público, se dio espacio para expandirse, experimentar, sobrevivir, y en cierto modo, funcionó brillantemente. Piénselo de esta manera. Cuando los fans vieron a Dolly con un mono de diamantes de imitación, contando chistes sobre su busto, se entretuvieron. Cuando Dolly se fue a casa, se quitó la peluca y se sentó con Carl Dean en su porche. Estaba a salvo. Ambas vidas importaban, pero no tenían que superponerse. Aún así, mantener ese equilibrio durante 30 años fue un acto de cuerda floja. Y como todos los actos de cuerda floja, hubo momentos en que la cuerda tembló. Cuando el yo privado de Dolly se asomó por detrás de la cortina y le recordó al mundo que era más que lentejuelas y descaro. Al mantener a Carl fuera del centro de atención, Dolly se aseguró de tener una parte de su vida intacta por la fama. Fue un doble acto. Dolly Parton, la superestrella mundial, y Dolly Parton, la esposa privada que cocinaba la cena en casa. Esa dualidad es lo que la mantuvo cuerda en una industria que se traga a la gente entera. Pocos fans sabían sobre su batalla contra la depresión en la década de 1980, un período que luego describió en sus memorias, My Life, Another Unfinished Business. Lo enmascaró con su humor y energía característicos. Pero detrás del brillo, se enfrentaba silenciosamente a problemas de salud, desamor y tensión emocional. Solo años después se sinceró sobre esos momentos, demostrando una vez más que la Dolly que vimos en el escenario era solo la mitad de la historia. En otras palabras, la máscara brillante de Dolly no era engaño. Era estrategia. Era su forma de darnos exactamente lo que queríamos mientras se quedaba para sí misma lo que realmente necesitaba. Por un lado, Dolly es la imagen de la hospitalidad sureña, amable, generosa, orientada a la familia. Por otro, es vanguardista, audaz y completamente imperturbable ante la posibilidad de impactar al mundo. ¿Quién más podría donar millones a la alfabetización infantil y la investigación médica y, al mismo tiempo, posar para Playboy? Esa es Dolly. Usó el icónico traje de conejita en 1978. Más tarde lo repitió a los 75 años para el cumpleaños de su esposo y les dijo a los fans: «Lo hice porque todavía tenía los pechos y la cintura». Clásico de Dolly.
Y luego está su filantropía. Dolly no solo retribuye, ella reinventa cómo se ve la retribución. Su biblioteca de la imaginación, que comenzó como un pequeño programa en Tennessee, ahora ha enviado por correo más de 200 millones en libros gratuitos a niños de todo el mundo. También donó silenciosamente 1 millón para ayudar a financiar la investigación de la vacuna CO-19 de Moderna en 2020. Un gesto que llevó a la gente a decir en broma: «Olvídense de los superhéroes. Dolly Parton es la razón por la que podemos salir de nuevo». Pero aquí es donde sus contradicciones se vuelven aún más deliciosas. Si bien ha construido un imperio con la música country, Dolly nunca ha tenido miedo de saltar de género. En la década de 1980, incursionó en el pop con éxitos como 9 to 5 y Here You Come Again. Y en 2023, a los 77 años, se volvió completamente rockera con su álbum Rockstar. Estamos hablando de duetos con Paul McCartney, Elton John, Stevie Nicks y más. Los fans quedaron atónitos, los críticos quedaron impresionados, y Dolly solo sonrió. Admitió que solo hizo el disco porque fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y sintió que tenía que ganárselo. Ese es el estilo de Dolly. Cuando se le desafía, no solo aparece. Ella aparece más grande, más audaz y más brillante que nadie. Y sin embargo, debajo de todas las contradicciones, hay una línea conductora. Dolly hace lo que Dolly quiere. Ella no está atada por categorías o expectativas. Puede ser sana y sexy, humilde y extravagante, privada y más grande que la vida, todo al mismo tiempo. Esa es la paradoja que la hace atemporal. La historia de Dolly Parton es el último cuento de hadas estadounidense. Nació en una cabaña de una habitación en las montañas humeantes, pagada con un saco de harina de maíz. Creció sin electricidad, sin plomería, a menudo sin zapatos. Sin embargo, convirtió esos humildes comienzos en la base de una de las carreras más notables en la historia de la música. Su supuesta doble vida no se trataba de escándalo, se trataba de supervivencia. Dolly construyó una deslumbrante imagen pública que le permitió brillar en el escenario mientras mantenía a salvo su verdadero yo detrás de la cortina. Durante 30 años, vivió esa doble vida a la perfección, sin engañar a nadie, pero al mismo tiempo engañando a todos. Y tal vez esa sea la verdadera lección. Dolly Parton nos enseña que no tienes que ser solo una cosa. Puedes ser brillo y coraje, fe y libertad, fantasía y realidad. Puedes ser Dolly Parton, el ícono, y Dolly Parton, la mujer, y puedes dejar que ambas vidas florezcan sin compromiso. Entonces, cuando decimos que Dolly vivió una doble vida durante 30 años, lo que realmente queremos decir es esto. Dolly vivió la vida en sus propios términos. Y al hacerlo, no solo se convirtió en una superestrella, se convirtió en folclore, una leyenda viva cuya historia se contará mucho después de que se desvanezca el último diamante de imitación. Gracias por ver hasta el final. Por cierto, ¿qué momento de la doble vida de Dolly Parton te sorprendió más? Háznoslo saber en los comentarios. Y mientras estás ahí abajo, toca me gusta, suscríbete y toca la campana para que siempre estés en primera fila para nuestro próximo contenido.